Lo que crees sobre la marihuana puede estar manipulando tu mente. Y lo peor es que quizá llevas años sin darte cuenta. Porque durante muchísimo tiempo nos vendieron dos versiones cómodas, dos extremos fáciles de consumir. La cannabis es medicina. La cannabis destruye vidas. Y ya está. Negro o blanco, bueno o malo. Pero la realidad nunca funciona así. La verdad incómoda es otra. La cannabis no viene solamente a relajarte. No viene solamente a elevar tu vibración. No viene solamente a darte placer. La cannabis viene a mostrarte cosas. Y ese es el detalle que casi nadie quiere tocar. Porque cuando una planta deja de ser entretenimiento y empieza a convertirse en espejo, la conversación cambia completamente. Piensa esto por un segundo. ¿Por qué algunas personas fuman y sienten paz, mientras otras sienten ansiedad, paranoia o una incomodidad difícil de explicar? ¿Por qué alguien puede reírse durante horas y otra persona terminar enfrentándose a recuerdos que llevaba años enterrando? ¿Por qué la misma planta genera experiencias tan distintas? La respuesta no está únicamente en la dosis, ni en la cepa, ni en la genética. La respuesta muchas veces está en lo que llevas dentro, porque la cannabis no crea, amplifica, sube el volumen de cosas que ya existían dentro de ti. Y eso puede ser hermoso o aterrador. Depende de qué estés escondiendo. Y aquí es donde todo empieza a ponerse incómodo, porque vivimos en una época completamente obsesionada con escapar de nosotros mismos. Pantallas, series, música constante, notificaciones, redes sociales, dopamina rápida, siempre distraídos, siempre consumiendo algo, siempre evitando el silencio. Y el silencio da miedo, muchísimo miedo, porque cuando el ruido desaparece, apareces tú, tus pensamientos reales, tus heridas reales, tus vacíos reales. Y la cannabis tiene una capacidad muy particular para romper ciertos filtros mentales. Por eso, algunas personas sienten que despiertan y otras sienten que se están rompiendo por dentro. Carl Jung hablaba de algo llamado la sombra, la parte reprimida de la mente. Todo lo que escondiste, todo lo que negaste, todo lo que enterraste para seguir funcionando normalmente. Rabia, vergüenza, miedo, dolor, inseguridad, traumas, deseos reprimidos. La sombra nunca desaparece, solo espera. Y muchas veces, cuando alguien fuma cannabis, la sombra encuentra una abertura. Por eso hay personas que de repente empiezan a cuestionarse toda su vida, sus relaciones, su trabajo, sus hábitos, su identidad. Como si algo dentro de ellos dijera, ya no puedes seguir ignorando esto. Y honestamente, eso asusta, porque no importa cuánto intentes parecer fuerte, todos tenemos partes internas que evitamos mirar. Todos. Y aquí viene algo importante. Las culturas antiguas entendían perfectamente este poder. Por eso jamás trataron esta planta como entretenimiento vacío. Nunca. En muchas tradiciones espirituales, la cannabis era considerada una herramienta ritual, sagrada, peligrosa incluso, porque sabían algo que hoy casi nadie comprende. Expandir la percepción sin preparación puede destruirte emocionalmente. Por eso existían rituales, ayuno, meditación, silencio, respiración, purificación. No era superstición, era preparación mental y espiritual. Porque cuando abres ciertas puertas internas, necesitas estabilidad para sostener lo que aparece. Y ahora mira el mundo moderno. Gente fumando mientras hace scroll infinito en TikTok, mientras consume videos absurdos, mientras huye de sí misma. La planta no cambió. Nosotros sí. Convertimos algo profundamente introspectivo en consumo automático. Y cuando haces eso, el efecto también cambia.
Porque la cannabis responde muchísimo al estado interno desde el que la consumes. Si estás lleno de ansiedad, puede amplificar ansiedad. Si estás lleno de miedo, puede amplificar miedo. Si estás emocionalmente roto, puede iluminar esas fracturas. Y ahí nace la paranoia. Ahí nace la sensación de vacío. Ahí nace esa incomodidad rarísima que mucha gente siente pero jamás admite en voz alta. Porque culturalmente se instaló una idea. Si fumas cannabis, deberías sentirte bien. Y cuando alguien se siente mal, piensa que algo está mal con él. Pero a veces no es un error. A veces es información. Información brutal sobre el estado real de tu mente. Y escucha esto, porque probablemente es una de las partes más importantes de todo el video. La cannabis no siempre te está castigando. A veces te está mostrando algo que llevas demasiado tiempo evitando. Pero claro, vivimos en una cultura donde todo tiene que sentirse cómodo, rápido, placentero, instantáneo. Y enfrentar emociones reales no encaja con eso. Por eso muchísimas personas usan la cannabis no para conectar, sino para anestesiarse, para olvidar, para desconectarse, para dormir sin pensar, para apagar la cabeza. Y ahí aparece el gran problema, porque una herramienta usada constantemente para escapar, eventualmente deja de ayudarte a crecer, empieza a ayudarte a esconderte. Y sí, esto es incómodo de escuchar, especialmente porque Internet romantizó muchísimo el consumo. Todo parece espiritual, todo parece profundo, expandir conciencia, elevar frecuencia, despertar. Pero la realidad es mucho más compleja, porque sentir algo intenso no significa necesariamente evolucionar. Y esa confusión destruye a muchísima gente. Hay personas que fuman, tienen pensamientos profundos durante 2 horas y creen que eso ya es transformación personal. Pero luego vuelven exactamente a los mismos hábitos, mismos miedos, misma dependencia emocional, mismo vacío, misma ansiedad, solo que ahora con frases espirituales encima. Y eso tiene un nombre: bypass espiritual. Usar experiencias espirituales para evitar enfrentar problemas reales. Parece crecimiento, pero muchas veces esa es otra forma de escapar, una mucho más sofisticada. Y la cannabis puede convertirse fácilmente en eso, porque hace que ciertas ideas se sientan gigantes, importantes, cósmicas incluso. La música parece más profunda, las emociones más reales, las conversaciones más trascendentales. Pero cuando el efecto desaparece, llega la verdadera pregunta: ¿qué cambió realmente dentro de ti? Porque si nada cambia en tu vida cotidiana, entonces quizás solo experimentaste intensidad emocional, no transformación. Y aquí el ego juega un papel enorme, porque el ego aprende rápido, aprende palabras espirituales, aprende discursos, aprende conceptos, empieza a sentirse más consciente que otros, y sin darte cuenta, construyes una identidad alrededor de parecer despierto. Pero por dentro, sigues funcionando desde el mismo miedo, desde la misma inseguridad, desde la misma necesidad de llenar vacíos. Eso pasa muchísimo más de lo que imaginas. Personas convencidas de que están evolucionando, mientras siguen huyendo de sí mismas. Y aquí aparece una pregunta incómoda, una pregunta brutalmente honesta. ¿La cannabis te está ayudando a despertar o simplemente te está dando una forma más elegante de escapar? Piénsalo de verdad, porque hay una diferencia enorme entre introspección y evasión disfrazada de introspección. Las tradiciones antiguas sí entendían esto. En India, por ejemplo, ciertas corrientes asociaban la cannabis con Shiva, el destructor de la ilusión. No era recreación, era confrontación interna. La idea no era sentirse bien,
era atravesar el ego, romper identidades falsas, ver más allá de las máscaras. Y eso no siempre era agradable. De hecho, muchas veces era doloroso. Porque descubrir quién eres realmente implica destruir partes falsas de ti mismo. Y destruir ilusiones duele muchísimo. Pero hoy vivimos en una cultura que quiere espiritualidad sin incomodidad, profundidad sin disciplina, conexión sin silencio. Y así no funciona, porque cualquier herramienta poderosa sin preparación puede convertirse en caos. Y la cannabis es poderosa, muchísimo más de lo que parece. No porque sea mágica, sino porque interactúa directamente con percepción, emoción y conciencia. La neurociencia moderna empieza a confirmar muchas cosas que culturas antiguas intuían hace siglos. El cannabis altera fuertemente el sistema límbico, la parte relacionada con emociones, memoria y percepción. Por eso aparecen recuerdos olvidados. Por eso ciertas emociones explotan. Por eso algunas personas sienten miedo repentino. El sistema emocional deja de estar tan filtrado. Y cuando eso ocurre, aparece material interno que normalmente permanece escondido. La planta no inventa monstruos, los revela. Y lo revelado puede sanar, si eres capaz de sostenerlo. Pero ahí está el problema. La mayoría de las personas no quieren sostener nada. Quieren distraerse. Y ahí es donde el consumo empieza a cambiar completamente. Porque usar cannabis ocasionalmente para explorar conciencia no es lo mismo que depender constantemente de ella para sentir calma o conexión. Eso último es peligrosísimo, porque cuando una sustancia se convierte en el único camino hacia la paz, empiezas a perder contacto contigo mismo sin darte cuenta. Y no, esto no significa que la cannabis sea mala. Ese discurso simplista tampoco sirve. El problema nunca es solamente la herramienta. El problema es la relación que construyes con ella. Puedes usar algo para crecer o para esconderte. Y muchas veces la línea entre ambas cosas es muchísimo más fina de lo que creemos. Por eso hay personas que después de años fumando sienten algo extraño, una especie de vacío, como si la experiencia ya no tuviera sentido, como si algo dentro estuviera agotado. Y probablemente sabes exactamente de qué hablo, porque llega un momento donde el cuerpo empieza a decir, ya entendiste suficiente, ahora toca vivirlo. Y esa parte es clave, porque la verdadera transformación no ocurre durante el viaje, ocurre después, en la vida real, en cómo reaccionas cuando alguien te hiere, en cómo manejas la ansiedad, en cómo amas, en cómo te hablas a ti mismo, en cómo enfrentas la soledad. Ahí se ve todo, no en la experiencia elevada, no en las frases profundas, no en los insights, en la vida cotidiana. Y quizá por eso tanta gente termina atrapada repitiendo experiencias, porque perseguir sensaciones es mucho más fácil que cambiar patrones reales, mucho más fácil. Cambiar hábitos duele, mirarte honestamente duele, aceptar tus contradicciones duele. Y aquí viene una parte muy fuerte. Tal vez necesites parar. Sí, parar, aunque sea un tiempo, porque si ya no puedes encontrar silencio sin fumar, quizá el silencio nunca fue realmente tuyo. Si ya no puedes conectar contigo mismo sin consumir algo, entonces quizá la conexión depende demasiado de un estímulo externo. Y eso merece atención, no culpa, atención. Porque las herramientas espirituales auténticas deberían acercarte más a ti, no hacerte depender cada vez más de ellas. Y aquí aparece otra gran mentira moderna, la idea de que más experiencia significa más evolución. No, hay personas que tuvieron 100 experiencias intensas y jamás cambiaron realmente. Y hay personas que tuvieron una sola experiencia honesta
y transformaron completamente su vida. La diferencia está en integración. Integrar significa bajar lo aprendido al cuerpo, a la conducta, a las decisiones, a la vida diaria. Porque una verdad que no transforma tu manera de vivir probablemente era solo emoción pasajera. Y sí, esto rompe muchísimo del discurso romántico que existe alrededor de la cannabis. Pero precisamente por eso es importante hablarlo, porque demasiada gente está confundiendo sensibilidad con conciencia, y no son lo mismo. Sentir más no siempre significa entender más. De hecho, a veces solo significa que quitaste filtros emocionales, sin desarrollar estabilidad suficiente para manejar lo que aparece. Por eso algunas personas terminan sintiéndose perdidas, más ansiosas, más confundidas, más desconectadas, porque abrieron puertas internas, sin saber cómo sostenerlas después. Y aquí viene la parte más honesta de todo este video. La cannabis puede ayudarte muchísimo. Sí, puede ayudarte a ver patrones, a sentir emociones bloqueadas, a conectar contigo, a cuestionarte, a despertar ciertas partes dormidas, pero jamás hará el trabajo por ti. Nunca. La planta puede mostrarte la puerta, pero atravesarla te toca a ti, y atravesarla implica disciplina, responsabilidad, silencio, madurez emocional, porque despertar no es sentirse elevado durante unas horas. Despertar es vivir distinto, pensar distinto, relacionarte distinto contigo mismo. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Por eso las culturas ancestrales trataban estas experiencias con respeto, porque sabían que jugar con la conciencia humana nunca fue algo superficial. Hoy todo se volvió rápido, instantáneo, consumible, hasta la espiritualidad. Y quizá por eso hay tanta gente perdida incluso dentro del desarrollo personal. Mucho discurso, mucho contenido, mucho humo, pero poca transformación real. Y tal vez esta sea la pregunta más importante que puedes hacerte después de escuchar todo esto. Cuando fumas, ¿estás buscando verdad o estás intentando escapar de algo que no sabes enfrentar sobrio? Respóndela honestamente, porque dependiendo de esa respuesta, toda la experiencia cambia. Y quizá entiendas algo que culturas antiguas ya sabían hace miles de años. El verdadero viaje nunca estuvo en el humo, siempre estuvo dentro de ti. Si llegaste hasta aquí, comenta. No todo lo que calma sana. Y suscríbete si quieres más contenido que incómode, pero despierte.